nombre es Angélica de la Rosa. Es un gran honor y aparte representa, hasta desde que entré en la caseta fue como felicidad otra vez recordar los viejos tiempos de entrar aquí a mi ex escuela, ver a los doctores, a personas ya caras conocidas, por supuesto hay nuevos alumnos que no conozco, pero gratamente acepté venir a dar esta plática, que más allá de explicar un poquito qué es lo que hago actualmente y cuál ha sido como mi trayectoria después de Cicata, quisiera yo más bien servir como de inspiración a que pues una maestría sí te puede dejar, ya sea en el campo de la investigación o en el campo de la industria. De breve introducción, nada más cuando yo salí de aquí de Cicata, sí tenía bien fija mi idea de seguir con el doctorado, de hecho lo seguí, lo corté después para entrar a trabajar en una empresa, les voy a explicar ahorita brevemente, pero definitivamente no me arrepiento, yo creo que ha sido de las decisiones más acertadas que he tomado en mi vida y actualmente puedo comentar que mi vida laboral ha sido bastante acertada. Entonces nada más como una breve guía les quiero platicar un poquito acerca de mí, de mi currículum, la historia de Angie. Si quieren me pueden llamar así, más fácil, Angie, así a todos me conocen. ¿Qué es lo que realizo en Barry Callebaut? Actualmente ahí en Barry estoy como coordinadora de análisis sensorial para la región de Latinoamérica y pues más o menos explicarles cuáles son los retos y metas en la compañía. Entonces, como breve introducción, ya lo dije, yo nací aquí en México, mis papás son de la Ciudad de México ellos, yo nací en Querétaro. Llegué aquí a Cicata con el doctor Pedro con la más bien firme convicción de solo estudiar la maestría. Sin embargo, alargué mi estancia trabajando en proyectos de investigación con él. Antes de la maestría hice mi carrera aquí en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tuve la oportunidad de hacer una estancia en Politec LIM, por ahí del sexto semestre. Y bueno, me voy a saltar un poquito esta y ahorita regresamos. Dentro de Cicata, ahí hay unas fotos todavía de la estancia que tuve por aquí. Mi tema de análisis fue el análisis de sabores, o bueno, el tema de la tesis más bien fue análisis de sabores a través de análisis sensorial y cromatografía de gases. La tesis específicamente fue acerca de un estudio de desasidificación en el café. Fue ver cuáles iban a ser o cuáles fueron las implicaciones de hacer esa desasidificación sobre el sabor, si iba a tener un impacto bueno o malo. Casi aún recuerdo toda la presentación. Y posteriormente a eso, el doctor Pedro nos incluyó para trabajar en diferentes proyectos. Esto fue realmente el parteaguas de mi carrera profesional, porque gracias a esa participación en estos proyectos se formó la experiencia que después fue como muy atractiva para las empresas que me contrataron. Trabajé ya no me acuerdo de los nombres de las empresas, o bueno, por temas de confidencialidad no los mencionamos, pero en proyectos de café, de jamón y salchichas, pan, vino y papas fritas. ¿Y qué proyectos fueron? Fue prácticamente lo mismo, desarrollar el perfil sensorial, ver qué compuestos químicos eran los que iban a ser responsables de ciertos sabores, analizar si estos sabores iban a ser aceptados o no aceptados por el cliente. Diversos objetivos, pero siempre bajo la misma metodología, análisis de sabores por cromatografía de gases y por análisis sensorial. Por ahí, por ejemplo, en las imágenes pueden ver la foto del día que presenté la tesis, por ahí está Miriam, el doctor Pedro en las fotos, la celebración de un cumpleaños, pero muy seguido en la mesa que tienen de allá abajo hacíamos el desarrollo del panel sensorial, tanto para panel de atributos deseados y no deseados, más bien el perfilamiento sensorial. Y también por aquí la gente de oficinas nos apoyó para hacer el panel de consumidor para determinar si un producto era o no aceptado. Parteaguas, ¿por qué? Aprendí el análisis sensorial, el análisis cromatográfico y por supuesto el análisis estadístico, que posteriormente lo estoy desenvolviendo actualmente en la posición en la que estoy y también en las posiciones anteriores en las que he estado en este largo trayecto. O bueno, largo, corto, yo creo que corto todavía. Me voy a regresar a la otra diapositiva. Ahí. Ya después del camino que tuve aquí en Cicata, me muevo a PepsiCo. Y bueno, ahí hay un pequeño como paréntesis, porque casi después de haber estudiado la maestría me salto al doctorado. Sin embargo, fue en un tema de estudio que no fue el mío, no era de alimentos. Y finalmente, bajo una oportunidad de trabajar en PepsiCo,
tras 2 años de estudiar el doctorado, decido cambiar el rumbo de mi vida, de mi trayectoria laboral, y decido mudarme a la Ciudad de México para entrar a PepsiCo. En PepsiCo entré a trabajar entré a trabajar para desarrollar un proyecto de saborización, es decir, una formulación nueva con los sabores que se iban a incluir tanto en papa frita, así como en galletas. Entonces, ¿qué implicaba de nuevo? Era trabajar con cromatografía de gases, aplicando todo lo que yo había conocido aquí, aplicando también lo de análisis sensorial. Cabe mencionar que PepsiCo fue una primera escuela para mí. Venía yo completamente de aquí de hacer investigación, tardarte 3 semanas en desarrollar una técnica, el análisis de resultados otra, y cuál es el planteamiento de objetivos. No, bueno, ya la primera vez que me dijeron, oye, ¿en qué momento me vas a entregar resultados? Pues yo creo que como en un mes más o menos. No, o sea, fue así de que me dijeron, estás loca, o sea, aquí son de 3 días, máximo 1 semana. Entonces ahí tienes que cambiar, o tuve que cambiar completamente mi perspectiva, no por dejar de hacer las cosas bien las íbamos a hacer como rápido, sino hacerlas bien y rápido. Entonces tuve mucho contacto todavía con el doctor Pedro, de hecho todavía de repente con algunas dudas laborales yo les sigo hablando, pero definitivamente me ayudó mucho el trabajo que desarrollamos. Y algo que quiero tocar bien importante es que algo que trabajamos aquí con los proyectos que yo les platiqué, Cicata, fueron proyectos ganados a través de fondos PEI, que como algunos de ustedes han de conocer, son fondos que te da CONACYT, o bueno, le da CONACYT a las empresas para poder desarrollar proyectos con centros de investigación, es decir, hacer ciertas vinculaciones o no hacerlas, pero la mayoría sí lo hace, y de ahí tener proyectos de vinculación. Entonces, para la parte de PepsiCo tuve diferentes experiencias. Las fotos que pongo ahí fueron de los diferentes laboratorios. ¿Por qué digo diferentes? Bueno, el primer año que estuve en PepsiCo me tocó trabajar en la Ciudad de México. Lo había dicho, me mudé de aquí de Querétaro. Tras 24 años de vivir, creo que aquí en Querétaro, decido mudarme a la Ciudad de México. Entrando ahí, me acuerdo que me dijeron, oye, la posición está ubicada en Monterrey, o sea, te dieron chance de estar aquí en México, pues para ver si te acoplas o no. Yo la verdad dije, ni de loca me voy a mover a Monterrey, y bueno, 1 año después estoy en Monterrey. Desde hace 6 años vivo en Monterrey y creo que ya se me pegó un poquito el acento de allá. Ahí, el año que primeramente estuve en PepsiCo, trabajé con papa frita y posteriormente trabajé con galleta. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de viajar, creo que también es otra de las cosas que he tenido mucha fortuna en las diferentes compañías. Aquí me tocó hacer diferentes validaciones de procedimientos cromatográficos, entonces tuve la oportunidad de ir al laboratorio central en Nueva York de PepsiCo. Ahí en ese laboratorio se encuentran las 3 únicas personas que conocen la formulación de la Pepsi. Entonces me tocó conocer físicamente a una de ellas, entre ellos escuché de los mitos que no pueden viajar en avión juntas, muchas cosas que de verdad fueron muy impresionantes. Lo más impresionante fue ver tantos cromatógrafos de gases, fácil había 10 personas trabajando solamente en un solo cromatógrafo con un solo proyecto, sacando extractos de sabores, porque si bien sabemos, bueno, los refrescos se hacen con sabores líquidos, pero el centro de PepsiCo continuamente está innovando, o sea, tú te imaginarías que se ayuda solo de sabores que se encuentra ahí o que te los da una casa saborista, y no, o sea, el propio centro tiene sus investigadores que van a campo, extraen diferentes plantas que ni siquiera saben qué son, para con la finalidad de extraer compuestos y ver si estos brindan sabor. Entonces, estar ahí me sirvió bastante, 1 año en la Ciudad de México y 3 años en Monterrey. Posteriormente me muevo de compañía, en ese entonces quería regresar aquí a Querétaro, sin embargo me contacta otra empresa, esta fue empresa mexicana, que se llama Citrofruit. Ellos se dedican a la extracción de jugos cítricos, y en esta compañía estuve a cargo la posición se llamaba químico de adyacencias, que tenía la finalidad de encontrar el uso de los subproductos. ¿Qué subproductos se imaginan que pudiera tener el desarrollo de un jugo de frutas cítrico? Bagazo, la cáscara. ¿Qué otra cosa? Una cosa bien importante que es bien valuable. Los aceites esenciales. Prácticamente la labor ahí fue encontrar uso para los subproductos, aceites esenciales y ceras fueron los
que prácticamente enfocaron la atención. Y en este trabajo tuve la oportunidad de desarrollar proyectos PEI, es decir, ahora ya no estar en la parte del centro de investigación, sino estar en la otra parte, es decir, desde la compañía. Ahí tuve chance de trabajar, por supuesto, con el doctor Pedro, aquí regresé a Concicata, CIMAF, CIATEC y con el TEC de Monterrey. Ahí en Citrofruit estuve casi 2 años, fue prácticamente año y medio. Y ahora sí, después de Citrofruit me habló la empresa Barry Callebaut, que como el doc Pedro dice, es la empresa que prácticamente le surte chocolate a todo el mundo. La empresa es de origen bélgico-francesa y el centro corporativo general está en Zurich, Suiza. Realmente esta empresa es enorme, sinceramente yo no la conocía, cuando me hablaron para la entrevista yo no la conocía, ni del nombre, nada. Me dejé ir a la entrevista y bueno, de ahí todo fluyó, yo creo que 1 mes y ya estaba yo ahí en la compañía. De hecho, desde que llegas a la planta, desde la caseta empieza a oler muy fuerte a chocolate y justamente al lado de la planta de chocolate Barry Callebaut está la planta de Hershey. Entonces, esta empresa tiene presencia en todo el mundo, tanto en América como en Europa. Yo creo que podría decirse que quizá el 70% del chocolate de todo el mundo lo surte Barry Callebaut. Por supuesto tiene sus competencias, hacemos chocolates tanto para clientes, en grande volumen, es decir, para coberturas, chocolate de mesa o chocolate para otros productos en donde vayan incluidos tanto en pan o galletas. Y también está para el uso gourmet, es decir, para lo que se vaya a utilizar en la repostería o para ciertos chefs. Y bueno, ¿qué hace Angélica ahí? Estoy encargada de la parte sensorial. Ahora sí, ya no les había comentado, perdón, pero en Citro mi enfoque fue para proyectos, pero en cromatografía. Y ahora sí, aquí en Barry Callebaut el enfoque es completamente al análisis sensorial. Entonces, no sé si alguien de ustedes ha escuchado el análisis sensorial. Bueno, los alumnos del doctor Pedro, por supuesto que sí, pero ¿alguien más que me podría decir algo de análisis sensorial? ¿Qué les viene a la cabeza cuando decimos análisis sensorial? Probar los 5 sentidos, oler, ¿algo más? Opinar sobre lo que probaste. Realmente el análisis sensorial engloba diferentes cosas, ¿verdad? Prácticamente podemos separarlo en 2 partes, el de aceptación y la parte de descripción. Entonces, aceptación, ¿para qué le sirve a una compañía? Pues para saber si quizá algún cambio de materia prima, si un cambio de proceso o si un nuevo producto va a ser aceptado o no por el cliente. Y la parte de descripción es la parte que más que nada a desarrollo e investigación le va a ayudar a decir si el producto cómo se comporta. Digamos que es como una huella sensorial o una huella digital, pero de la parte sensorial de un producto. Está más, menos tostado, más, menos amargo, o en una cierta escala de 0 a 5, de 1 a 15, dependiendo de qué metodología se use, pero te describe tu producto de forma sensorial. ¿Y a qué me refiero sensorial? Pues digo, está más dura, está menos dura, todo lo que tenga que ver tanto con la parte descriptiva de sensaciones en gusto, en sabor y o en textura y o en color, tiene que ver con el análisis sensorial. Entonces, me estoy encargada, como les había comentado, en la parte de Latinoamérica. La empresa aquí en América está presente en Canadá, en Estados Unidos, y yo me encargo principalmente para la región de Latinoamérica, que incluye Monterrey. Tenemos ahí una planta, les decía yo, al lado de Hershey, estamos sobre la carretera Libra Saltillo, estamos también presentes en Toluca, carretera Tlacomulco, en la Ciudad de México, ahí tenemos una planta especial, le estaba platicando ahorita al doctor Pedro que la planta que tenemos en la Ciudad de México no se dedica únicamente a hacer chocolate, sino se dedica a obtener, a partir de los granos de cacao, el licor de cacao. ¿Qué es el licor de cacao? Bueno, no sé si ustedes ya conocen un cacautal o han visto los granos de cacao, o los famosos nibs. A partir del nib obtenemos el licor de cacao, que no es más que la pasta que extraes de ese grano. Y a partir de esa pasta o de ese licor, si lo prensamos, obtenemos el polvo de cocoa y la manteca de cacao. Entonces, ese proceso de obtención de manteca de cacao y de cocoa lo hacemos en la planta de cacao de México, que está inmersa en la colonia Anáhuac, dentro de la Ciudad de México. Y la planta que tenemos en Monterrey y en Toluca, ellos se dedican a convertir el licor de cacao o la pasta de cocoa, junto con la cocoa y manteca de cacao, en chocolate. Es decir, somos productores de chocolate en esas 2 plantas.
y en la de Ciudad de México únicamente de cocoa y manteca de cacao. Y hay otras 2 plantas en Extrema en Brasil y en Peine en Chile. Entonces, llevo esas 4 plantas y las de Ciudad de México apenas este año la dejaron a mi cargo. Ahora, ¿qué es lo que hago principalmente en estas regiones? Prácticamente coordinar lo que son los métodos sensoriales, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero lo que quiero mostrarles es el número de panelistas. Aquí en las 4 plantas, que son las que prácticamente ya hemos desarrollado a los panelistas, en Monterrey tenemos 42 personas que nos ayudan a hacer el análisis sensorial, es decir, son personas que ya han sido capacitadas y entrenadas en ciertos atributos sensoriales del chocolate específicamente, y a esas personas ya les llamamos panelistas. En Monterrey tenemos 42, en Toluca 41, en Chile 25 y en Brasil 35. Podría decir que Monterrey y Toluca son las que tenemos más panelistas porque he estado más de cerca para trabajar con ellos. Y aparte hay más gente. La planta de Chile y de Brasil cuentan con personal más limitado y no hay como un seguimiento muy puntual para estas personas. ¿Por qué debe de haber un seguimiento? Bueno, si bien ya dije, tienen que tener un entrenamiento. Como cualquier instrumento, una persona, un panelista, mejor dicho, tiene que ser calibrado. Entonces, si no hay calibración, tus mediciones no van a ser correctas. Entonces, una descripción de un producto va a ser completamente erróneo o va a tener una variación enorme que ni siquiera te va a describir a tu producto. Lo que debo de comentarles antes que nada, que nosotros, estos paneles sensoriales que tenemos en las plantas únicamente hacen análisis descriptivos, es decir, o de diferenciación. No somos paneles de consumidores porque estaríamos sesgados para poder juzgar el producto, en si lo consumimos o no. Prácticamente todos los paneles de consumidores que se desarrollan lo hacen otro tipo de casas que son o están dedicadas a hacer ese tipo de análisis, y la única información que yo obtengo a través de los paneles sensoriales de Barry es si un producto es diferente a otro tras la sustitución de materia prima, que el grado de diferencia, no solamente tajantemente decir si es diferente o no, sino tener un grado de diferencia, porque a través de un grado de diferencia yo puedo conocer si un proceso tiene un rango de variación aceptable o no. También hago análisis o hacemos análisis descriptivo, ya lo decía yo, decir tejer, o bueno, no sé si han visto en algún otro seminario las gráficas de araña, de los análisis descriptivos. ¿No? En el vino quizá lo han visto. Si no, ahorita lo checamos. Hay unas gráficas de araña que te describen a un producto. En cada vértice tú tienes un atributo y pues por supuesto, como son gráficas de araña, tienen una cierta escala. El vértice es 0 y la última, en el caso de las metodologías que usamos en Barry Callebaut, va a 5. Son 5 puntos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en la escala de cacao un nivel 5, quiere decir que tu producto está completamente o está muy saturado de la nota de cacao. Entonces, a través de esas gráficas de araña, yo puedo describir el producto. Ahora, tenemos ahorita, bueno, no, es que no me quiero adelantar, pero tenemos una base de, digamos, como de datos o una base que nos ha funcionado para poder describir al chocolate. Hay un buen de atributos, así como para el café o así como para el vino. Hay muchísimos atributos que te pueden describir a tu producto como de cacao. Ahora, no se diga si le incluyes otro tipo de ingredientes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿No? Bueno, otras de las principales funciones que llevo ahí en la planta es determinar la vida de anaquel en términos sensoriales. El chocolate ya tiene su vida de anaquel predeterminada. El chocolate blanco tiene una vida de anaquel de 6 meses, de 12 meses, un año. El chocolate con leche lo tiene de 18 meses y el chocolate oscuro lo tiene de 24 meses. Sin embargo, no hay como un tracking específico dentro de la compañía en donde podamos decir, bueno, ¿sabes qué? Al mes 5 ya hay una disminución de la nota de cacao y empiezas a tener un aumento de las notas rancias. Porque puede suceder. Las vidas de anaquel que yo les acabo de mencionar están únicamente validadas para la parte fisicoquímica, es decir, cómo se comporta la riología del chocolate, si hay un aumento de humedad y una actividad de agua y por supuesto el crecimiento microbiológico.
Justamente en este año estamos bueno, vamos a empezar a trabajar sobre el desarrollo de las vidas de anaquel, pero desde el punto de vista sensorial. Seguimiento y monitoreo a los panelistas entrenados, que es lo que yo les comentaba, de todas las personas que acabamos de ver o del número de personas que vimos para cada planta, hay que tenerles un seguimiento. Ahora, ¿cómo hacemos un entrenamiento en una compañía? Porque pues sí nos chutamos el entrenamiento en centros de investigación o en proyectos que están específicamente enfocados, en donde tienes que traer tus referencias, tienes que hacer un reconocimiento de escalas y primeramente a todo eso tienes que hacer una lluvia de idea de cuáles son tus atributos que puedes encontrar, definir las escalas que vas a usar, definir las referencias, pero eso ¿qué te lleva? Muchísimo tiempo. Lo que nosotros hacemos de forma más práctica es hacer un análisis de perfil comparativo, es decir, ya tenemos chocolates que tienen una escala definida, y lo único que hacemos es una comparación directa dentro de esa escala atributo con atributo, si está presente o no está presente. Y el monitoreo lo llevamos a cabo de qué tan asertivo es el panelista con respecto al promedio. Entonces, el seguimiento y el monitoreo a los panelistas nos ayuda, como lo había comentado antes, para ver si el panelista o cada una de nuestras personas que entrenamos está calibrado y lo podemos seguir usando como panelista sensorial. El entrenamiento a los panelistas sensoriales, ahorita les comento un poquito más de eso. La validación sensorial de productos nuevos. Trabajamos muy de la mano con el departamento de calidad. De hecho, se me olvidó comentarles que mi posición está directamente ligada al departamento de calidad. Pero también hacemos trabajo o apoyamos al área de desarrollo e investigación. ¿Desarrollo e investigación para qué? Pues para la validación de nuevos productos, en el cambio o sustitución de materias primas, en la sustitución de algún proceso, y junto con los chicos de desarrollo e investigación a veces vamos con cliente para poder escucharlas, pues qué es lo que quiere el cliente. Oye, ¿sabes qué? Necesito que la chispa de chocolate sepa menos a cacao. Es como que bien absurdo, pero sí nos han dicho, quiero que sepa menos a cacao, que la nota láctea resalte. Entonces ahí es donde entra también el campo de acción de la coordinadora sensorial, es decir, de poder traducir esas partes de aumento o disminución de los atributos sensoriales para poder definir qué es lo que se va a mover dentro de la fórmula. Por supuesto, junto con ayuda del desarrollador del producto. Y también hacemos el desarrollo de procedimientos sensoriales. Si bien ya hay procedimientos que están definidos para toda la región, hay algunos que son muy específicos para cada planta, porque cada planta produce un producto diferente. Es decir, ya sea por la logística, si tenemos a plantas de nuestros clientes cerca, pues obviamente la planta que esté más disponible vamos a producir un mayor volumen, o si no es que todo el 100% de ese producto. En el caso de la planta Monterrey, prácticamente el 70-80% de nuestro volumen de producción va para Hershey. Estamos justo al lado de Hershey en Monterrey. En el caso de Toluca, ahí es al revés, prácticamente el 80% o 70% va para Turín y el 30% restante va para Bimbo. Y está igual, súper cerca a las plantas. Entonces, esto de We Live the Taste fue algo que se introdujo este año. Fue para hacer no solo consciente a los panelistas sensoriales, sino a toda la parte o a toda la gente que está en Barry Callebaut, para que fuese consciente de cómo probar el chocolate. Ahora te vas a preguntar, bueno, pues ¿cómo que cómo? O sea, nada más me lo como y listo. No, hay todo un ritual que hay que hacer para probar el chocolate. Primero que nada hay como que verlo, juzgar, porque obviamente, o no sé si lo han escuchado más bien, cuando tú ves un chocolate puedes juzgar desde simple vista cómo vas a ver. Digo, disculpen por el chocolate que les traje ahorita, que está un poquito blumeado, pero sabe rico. Pero si tú lo ves brilloso, de entrada te va a generar una sensación que el chocolate está fresco, que está crocante, que está duro. El chocolate, para que sea de alta calidad, debe de tronar. Incluso ahí, como dentro de este ritual de probar el chocolate, está la parte del snap. Es decir, que tiene que tronar y debe de tener ese snap presente. De lo contrario, también es un criterio de baja o de no muy buena calidad. Posteriormente, ya llevamos la vista, el sonido, y después, ¿qué creen que siga? El olor. El olor. Hay que tener el acercamiento del chocolate para poder percibir ciertos aromas que puedes percibir antes de tenerlo en la boca. Entonces, con el olor
Primeramente puedes detectar algunas notas frutales o florales que se pueden desprender del producto sin necesidad todavía de masticarlo, y ahora sí, posteriormente hay que probarlo. En ese procedimiento de probar, mientras tú estás masticando, obviamente detectamos la parte que detecta la lengua, que son los sabores básicos, más el desprendimiento de todos los compuestos volátiles a lo largo de la nariz. Y ahí es donde yo puedo detectar todos estos atributos. Se ven muy pequeños, pero lo importante es poder apreciar que se dividen en diferentes familias. Esto es lo que presenta Barry Callebaut como la voz del chocolate. Lo tenemos dividido por ciertas partes. Está la parte botánica, frutal. Sobre todo estas dos zonas son causadas por el origen del grano de cacao. Dependiendo de dónde crezca el grano, voy a tener el desarrollo de diferentes notas. Y todavía, si ustedes observan, aparte de la parte botánica, tengo floral, especias y luego las down to the earth, que son como notas más terrosas. Y en cada una de esas separaciones o en cada una de esas subfamilias tengo ya ahora sí los atributos bien específicos. ¿Alguien ha visto algo parecido a esta rueda? ¿Sí? ¿Para qué productos? Para café, ¿verdad? Es más común para café, para vino probablemente también lo han visto. Para el tequila también. Entonces, esta rueda es lo que nosotros usamos para entrenar a nuestros panelistas, pero imagínense enseñarle toda esta cantidad de atributos, estaría súper difícil, y más con la otra novedad que no les he comentado. Nuestros panelistas sensoriales son nuestros propios compañeros, es el de logística, el de ventas, el de calidad, y para colmo los que menos van al panel sensorial son los de calidad, mis compañeros. Entonces, el entrenamiento sensorial implica mucho tiempo para estarles mostrando a los panelistas cada uno de estos atributos, y la parte importante también es hacerles ver de dónde viene el origen de estos atributos. Les comentaba yo que la parte botánica y frutal sobre todo vienen marcados por el origen del cacao, del grano de cacao. Las notas lácteas, por supuesto, del material que yo voy a agregar, leche, suero de leche o algunos otros productos. Y los brown, que dicen los cafés, vienen divididos igual en tostados, dorados, granos y cereales y nueces. Esos sobre todo se ven afectados por el proceso que yo le doy al grano de cacao en el tostado y también a otro proceso que se llama conchado, que no es más que el calentamiento ya de todos los ingredientes donde hago el mezclado. Es un proceso que dura alrededor de unos 30 a 40 minutos, alrededor de no más de 80 grados o no más de 60 grados, dependiendo del tipo de chocolate. Y ahí se desprenden o me deshago todos los sabores indeseados, principalmente ácidos que vienen del grano de cacao. Y ahora sí origino estas notas que son gracias en parte a las reacciones de Maillard, y desarrollo todas estas notas cafés, que precisamente en el chocolate con leche son lo que nos dan esas notas caramélicas que son de buen gusto para el paladar. Y viene dividido los 5 sabores básicos, que esos yo creo que ya se lo saben: salado, dulce, amargo, ácido, el umami, que difícilmente está en el chocolate, pero lo mencionan ahí. Y vienen otras 4 sensaciones trigeminales, las sensaciones como lo son pungente, por ejemplo, el picante nos genera esa sensación. Las sensaciones trigeminales, como lo dice su nombre, es como una respuesta física que tiene nuestra lengua ante un cierto estímulo. ¿Qué estímulo? El picante, que sientes como que se te calienta la lengua, que no es un sabor ni tampoco un aroma, pero es una sensación que te evoca una cierta sustancia química. Igualmente, por ejemplo, la menta te evoca esa sensación de frescura. Entonces, todo esto es la rueda que manejamos del sabor en Barry, y la zona gris son los famosos atípicos. En la parte de calidad, que es donde estoy yo, el foco de atención está en estos atributos. Y para el desarrollo e investigación de productos están el resto. ¿Por qué creen? Exactamente. En el departamento de calidad estamos preocupados por desarrollar o tener más bien una producción libre de quejas y libre de defectos para tener un producto de buena calidad. Si yo tengo un producto libre de todos estos atributos atípicos, pues por supuesto voy a tener un producto de buena calidad y por lo tanto no voy a tener quejas con el cliente. Entonces estos sabores atípicos es lo que nosotros llamamos un off flavor, o es un sabor que no debería de estar, es una nota no deseada, no está dentro del perfil sensorial,
y pueden deberse a dos cosas: por el cambio del proceso o el cambio de la materia prima durante toda su transportación, el proceso, o por contacto con material, es decir, la contaminación ya sea con cajas de cartón, le da una cierta nota a cartón, las notas de plástico, de caucho, hay en fin un sinnúmero de atributos, aquí se ven muy pequeños, pero sí también entrenamos a los paneles sensoriales en esto. Y principalmente para calidad en los atípicos, porque de entrada todos los productos que producimos y así como las materias primas que usamos son analizadas por sensorial para su liberación, es decir, si yo voy a usar una materia prima, para usarla debí de haberla primero pasado por el panel para saber si su uso es óptimo, es decir, para saber si está óptimo o no es que esté libre de algún sabor atípico. Esto es, por ejemplo, una de las diapositivas que tengo como ejemplo para los entrenamientos sensoriales. Es explicar al panelista cuál es la definición de esa nota, cuáles son los compuestos claves que brindan esa nota, por supuesto la imagen que evoca esa nota, esto es cartón. Principalmente las notas de cartón las encontramos en chocolates blancos y chocolates con leche, porque pues bueno, por la rancidez de las leches o de las grasas, los chocolates blancos y los chocolates con leche son los que mayoritariamente llevan más grasa, a diferencia del oscuro, y pueden desarrollar estas notas después de unos 18 para con leche y después de unos 12 meses para los blancos. Entonces, este tipo de información, por supuesto, más el chocolate ejemplo y más la referencia es lo que nosotros hacemos y usamos para los entrenamientos con los panelistas sensoriales. Ahora, ¿quiénes han sido entrenados ahorita? Este año hicimos ya el entrenamiento de todas las plantas. Las fotos que ustedes ven ahí, la primera esta acá es en Brasil, en Monterrey, México. Eso fue ayer en la planta de cacao de la Ciudad de México, Chile, Brasil también y en Chile. Este año me tocó ir a la región de Sudamérica para hacer el entrenamiento, tanto para la parte de calidad, es decir, el entrenamiento de los soft flavors, para que ellos aprendieran cuáles son los sabores que no deben de estar, también entrenamiento en las metodologías. Si bien Barry Callebaut ya está muy bien cimentada, todavía como en cualquier otra empresa, pues hay que hacer ciertos trabajos. Uno de los retos grandes que teníamos este año era homologar todas las metodologías, entre esas las metodologías sensoriales, el lenguaje sensorial, y de ahí que fuera este tipo de entrenamiento. Ahora, otra de las razones, como lo dije, los panelistas tienen que ser como instrumentos y tienen que ser calibrados, pues anualmente se van a hacer este tipo de entrenamientos. Entonces, esto ha sido lo que hemos hecho en parte como trabajo a lo largo de todo este año. Y voy a tocar un tema importante. Una de las aportaciones que hice en la planta este año fue, bueno, más bien ahorita en 2 plantas aquí en México, fue incluir un programa de panelistas, porque como se podrán imaginar, si las personas que son nuestros panelistas son los propios compañeros, pues a veces por falta de tiempo o por falta de programación del tiempo, pues no van a las pruebas sensoriales. Si bien hacemos entrenamientos, pues no es lo único que hacemos, es decir, también hacemos ciertas pruebas para la validación de los productos y las pruebas de aceptación. Entonces, incluí este año en las 2 plantas de México un programa que trata de premiar a los panelistas, con la finalidad de que tuvieran un incentivo para que ellos pudieran ir. Logramos tener el presupuesto para el centro, bueno, para el departamento, y de esa forma a los panelistas los dividimos sus bonos, ahí ven diferentes categorías. El nivel experto es pues aquel que tenemos una mejor respuesta sensorial, el que le atina a todas las escalas de los atributos. El panelista B es un panelista que tiene una alta capacidad y que puede llegar a ser un panelista A, pero aún todavía tiene ciertas cosas que le están fallando. Y los panelistas C es el que todavía o va a entrar, está en desarrollo o apenas, más bien para el panelista que acaba de entrar. Los panelistas que acaban de entrar tienen un cierto examen, es decir, les calificamos si son aptos sensorialmente, si detectan los sabores básicos o no, si pueden diferenciar entre aromas. Y con esta categoría pudimos darles los premios. Por ejemplo, el panelista A se lleva 700 pesos en forma de vales de despensa si acude al menos más del 90% de asistencia. El B se lleva 500 y el C se lleva 300 pesos. Entonces, sí hemos visto un aumento del 70% de la asistencia con estos bonos,
y pues sí se ha significado bastante el trabajo conseguirlo, pero yo creo que la gratificación ha sido mayor tanto para el departamento y por supuesto para la compañía para tener las respuestas sensoriales. Y bueno, ya nada más, para ir cerrando, no, todavía no voy cerrando, pero bueno, el doctor Pedro ya les había comentado, esto es nada más para mostrarles el impacto de la compañía. Si bien no habíamos escuchado el nombre Barry Callebaut, más o menos nos da una vista de cuál es el impacto o qué tan grande es la compañía. Somos los proveedores para Ferrero, para Mars, que ya también, con Saqueturín es parte de Mars, para el grupo Bimbo, hay alguien para la parte de para Sudamérica, perdón, Arcor, Unilever, Nestlé y el año pasado para PepsiCo. Y bueno, aquí tengo un resumen de los viajes que he tenido gracias a Barry Callebaut, entre capacitaciones, visitas a clientes o entrenamientos. Bueno, este año, por ejemplo, me tocó ir a Chile y a Brasil. El año pasado fuimos a Ferrero, Italia. También tuve chance de ir al corporativo de Bélgica para la preparación y bueno, como inducción y para la homologación de metodologías. En este año me tocó precisamente ir a Chicago en el mero vórtice, el día de menos 30 grados, que se sentían como menos 40. Y tenemos academias del chocolate. Ahí hay una pequeña foto que dice Academia du Chocolat, pero esa es de Montreal. Hay diferentes academias de chocolate. Eso es algo que está padre mencionarlo. Si bien somos productores de chocolate, también está la parte de chefs, es decir, hay academias de chocolate donde trabajan los chefs y ahí pueden ir diferentes chefs para poder desarrollar sus productos o incluso el chef entra en el desarrollo del producto. Es decir, aparte de desarrollo e investigación, también puede entrar la persona que le quiere vender a, no sé, a un chef reconocido o a una cocina reconocida y esa es la parte del negocio gourmet. Entonces, estas academias de chocolate pueden hacer diferentes tanto desarrollos o igualmente algunos cursos. Digo, ya si alguien llegase a estar interesado, puede entrar a la página de Barry y igualmente creo que sí hay como cursos abiertos al cliente. La academia de aquí de México está por Legaria, en la Ciudad de México, por supuesto. Entonces, está interesante. Y ahora sí, ya nada más para ir cerrando, les quiero mostrar un video nada más que nos ejemplifica cómo se hace el chocolate. Se los voy a poner. Ahí va. Se me hace que sí, ¿verdad? Por ejemplo, ese es lo que hace la planta de cacao de México, de la Ciudad de México. Ahí, por ejemplo, esos granos están cosechados, fermentados y secados. Ahí apenas van al tostado para desarrollar esas notas de cacao más características. Este proceso de alcalinización le da un sabor a cacao más fuerte y le reduce el nivel de acidez y amargor normal de la cacao natural.
Ya después del procesamiento sale el licor de cacao, que de ahí sale la cocoa y la manteca de cacao. Listo, ¿tuvieron chance de probar el chocolate? ¿Qué me pueden decir? Bueno, pues es prácticamente el material que traía preparado para ustedes. Digo, ahorita actualmente llevo lo que son los paneles, todo lo que les comentaba de la parte de calidad y algo de desarrollo e investigación. Algo que quizás se me olvidó mencionar es que cuando me iba a cambiar a Barry Callebaut, la empresa donde estaba en Citrofruit, me contraofertó con la misma cantidad de dinero y finalmente decidí ir hacia la parte del chocolate porque creo que fue algo que me motivó, me movió mucho. En parte fue como tipo corazonada, pero sí me encanta la parte de la idea de trabajar con lo que es el análisis sensorial y mucho más en chocolate. Digo, siempre es la emoción llegar a la casa de familiares o de amigos y oye, no traes chocolate, y eso digo, el chocolate siempre nos evoca esa sensación como de felicidad. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención.